Bienvenidos. En esta semana que terminó, concluyó de alguna manera una primera etapa de algo que a todas luces se podría considerar como un movimiento político, una acción política, cual fue la invasión del cuartel de La Victoria, donde reposan los restos de nuestros héroes de la Guerra del Chaco. Paralelamente a las propias características de esta invasión, de esta ocupación ilegal, no es menos cierto que los próximos gobiernos o los próximos administradores del Estado paraguayo, dícese obviamente el Poder Ejecutivo, también el Poder Legislativo, en suma con el Poder Judicial, debería comenzar el Estado paraguayo a tener políticas adecuadas con mayor intensidad para dar la tierra propia, para dar el techo propio a miles de familias paraguayas que viven no en condición indigna, hasta a veces en condición inhumana, deplorable. Insistimos en esto, si bien esta ocupación del cuartel de La Victoria, al parecer, o en una evidencia mayoritaria, se trató de algo de contenido político más que de reivindicación social, no es menos cierto que hay miles de familias paraguayas que tienen hoy la necesidad urgente de acceder a una vivienda propia, de comenzar a tener una vida digna, con un techo que les pertenezca. Es por eso, insistimos en esto, y falta poco ya para las elecciones generales, insistimos en esto, es el llamado a quien fuera el presidente de la República, el llamado a quienes sean los miembros del Poder Legislativo, y la insistencia en el llamado al Poder Judicial en cuanto a la reivindicación jurídica de la tierra propia, la recuperación de las tierras mal habidas. Insistimos en esto. La realidad es esta. Hay familias paraguayas que hoy merecen y deben vivir dignamente. A la vuelta del corte con el primer tema del día. Y finalmente la Cámara de Diputados aceptó el veto parcial del presidente de la República al polémico proyecto de ley denominado como de autoblindaje que regula o reglamenta, mejor dicho, el artículo 201 de nuestra Constitución Nacional que habla de la pérdida de investidura. Pero, tocando este tema polémico, podemos ir un poquito más allá y comenzar a debatir en serio ante una eventual constituyente o ante un eventual análisis de un nuevo proyecto de ley, de hasta qué punto se puede hablar de inmunidad, de fuero, o hasta qué punto se puede tener un sistema que sea equitativo, sea equilibrado, constitucional y justo, que por un lado preserve a aquellos candidatos que llegan al Poder Legislativo por el voto popular, porque tienen la representación del voto popular, no llegan ahí llegan por elección, o sea, tienen un soporte en el voto popular, en el supremo voto popular, pero por otro lado también deben ser estas personas, miembros del Poder Legislativo, iguales a todos nosotros que estamos sujetos a la ley como cualquier ser humano. ¿Cuál es el equilibrio adecuado? Hoy eso le preguntamos al diputado Hugo Rubín, candidato también al Senado para el próximo periodo legislativo. Diputado, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Héctor, buenas noches a la audiencia, gracias por esta oportunidad. Ya para el análisis, porque seguro esto se va a volver a analizar. Sin duda. Una modificación de la Constitución Nacional, un reglamento nuevo, una ley reglamentaria nueva del 201, del artículo 101, pero ¿por dónde realmente debemos comenzar el debate con respecto a legisladores sometidos como todos a lo que dicta la ley? Es muy complejo el tema, Héctor, y yo creo que hay que analizar desde varios puntos de vista. Se habla de una reforma constitucional, pero para eso yo creo que deberíamos retrotraernos a una reforma del sistema electoral, porque cuando hablamos del sistema electoral implica que si es que queremos hacer una constituyente, tenemos que utilizar las mismas reglas de juego que rigen actualmente. Eso implica lo de las internas,
luego las generales, implica también las listas sábanas. Y en este caso nosotros tenemos que analizar, por un lado, el tema de la lista sábana, porque cuando se hace una constituyente se va a ceñir, digamos, por el sistema de lista sábana, y que nos prueba que los que nos van a representar en esa asamblea constituyente no representen el mismo tipo de persona que van a representarnos en el próximo Congreso, que muchas de ellas son sumamente objetables, justamente fruto de esa lista sábana que no se ha logrado sacar uno de encima y que tampoco yo creo que sea la máxima maravilla y que sea la última solución. Hay otras situaciones a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, que pertenezco a un partido que estaría dentro de la lista de lo que serían las terceras fuerzas, porque lo digo en plural, somos nosotros víctimas de nuestros partidos relativamente pequeños. No me gusta usar la palabra pequeño porque el Encuentro Nacional es muy grande. Del sistema DONT, lo que premia al sistema bipartidista, le premia al partido número 1, le da como una especie de migaja al partido número 2, con lo cual entre ellos forman una especie de coalición y aplastan a toda aquella tercera posible fuerza que se da. Y creo que eso es por culpa del sistema DONT. Si no cambiamos eso, si no cambiamos el sistema de elección, si no cambiamos lo que tiene que ver con la lista sábana, al hacer una constituyente, donde ahí se tendría que entrar a hablar de lo que son las inmunidades, los fueros, Sí. vamos a encontrarnos con el mismo problema que tenemos ahora y vamos a encontrarnos probablemente con los mismos fósiles del Partido Colorado y del Partido Liberal liderando la reforma constituyente. Entonces, ¿por dónde debería comenzar? ¿Quién le pone la cola al burro? Lo que es preocupante también son las elecciones constantes que tenemos, porque ahora vamos a terminar las elecciones generales y ya sabemos que en 2020 tenemos las municipales y ya se está hablando de constituyente también. Para todo esto hay que hacer internas previas, como te decía. Yo creo que lo más urgente es reformar el sistema electoral. Yo no estoy hablando de la justicia electoral, que a fin de cuentas en todos estos años pudieron haber críticas, pero todos hemos aceptado la celeridad y el resultado que han dado desde la justicia electoral. Por lo tanto, yo no me refiero a eso. Yo lo que creo es que tenemos que primero ver qué es lo que se puede cambiar desde el Congreso antes de tocar la Constitución, que entra en ese ámbito, porque si ya viste que, por ejemplo, se hablaba de que a través de una enmienda se podía buscar la reelección, todo es opinable más o menos dentro de esta Constitución que tiene sus falencias. Y eso en la redacción. no se puede tomar en cuenta esa línea argumentativa. Debemos ser serios y dejar de decir Claro. que nuestra Carta Magna es opinable. Es una locura. Es una locura. Mira, yo no quiero ser blasfemo, pero la Constitución Nacional es casi como la Biblia cuando estás hablando de la República. No le llega a la Biblia porque nada se compara a la divinidad y a lo que uno siente con respecto a lo que es la divinidad. Pero salvando las inmensas y inalcanzables diferencias dentro de lo que hace el aspecto civil de la ciudadanía de la República, la Constitución Nacional es lo máximo que existe. Y es como vos decís, no puede pues, ser opinable que te digan que la mitad de la biblioteca dice esto y la otra mitad lo otro. Tiene que ser lo que es blanco, blanco. Lo que es negro, negro. Negro. Pero la reforma electoral yo creo que es fundamental y yo creo que ahí dentro de todo eso tenemos que analizar. Primero lo de eliminar la lista sábanas que se puede hacer a través del Congreso, se puede reformar también algunos otros aspectos, aunque no así lo del sistema DONT en general, así tan específicamente, pero creo que deberíamos modificar y después de hacer esos cambios, hablar de una reforma constituyente, pero también previamente un pacto social entre los principales partidos con presencia dentro de lo que es el Congreso. Diputado Rubín, ¿sabes qué pasa ahora? El normal de la gente, nosotros todos los ciudadanos a pie, que no somos ciudadanos electos, ¿verdad? Vemos a los integrantes del Poder Legislativo como si fuera que están protegidos de la dinámica normal de los pasos de la justicia, por sus fueros, por sus cargos, por X motivos, que ustedes los legisladores son ciudadanos de primera en cuanto al alcance de la justicia. Y esa sensación realmente ha causado que hoy día la clase política, los legisladores estén siendo no rechazados, sino sí rechazados. Hay un discurso de rechazo de la ciudadanía, por eso que el pueblo considera injusto. O sea, a Juan Pueblo le llega la justicia con todo el peso de la ley, directo, sin escalas, ¿verdad? Pero a los legisladores, a los que tuvieron problemas con la justicia,
la justicia le llega lenta, si es que les llega, y eso es lo que molesta, diputado. ¿Cómo hacer para que ese sistema injusto ya no sea más así, ya se modifique? ¿Qué hacer? Estoy absolutamente de acuerdo, Héctor, y la gente, el pueblo, la ciudadanía tiene todo el derecho de molestarse e incluso de rebelarse. No solamente los legisladores tenemos salarios altísimos, el tema del seguro VIP, el tema de los cupos de combustible y el tema también de los fueros. Si fuéramos realmente un órgano, y lastimosamente me incluyo en plural a pesar de que yo no he caído en ninguno de los pecados que han caído la mayoría de los legisladores, porque yo no tengo que responder nada a la justicia. Claro. Yo no estoy entre los diputados viajeros que están todo el día utilizando viáticos del Estado. Yo soy de los que más asisto, yo soy de los que más trabajo y de los que más produzco. Pero me incluyo igual por una cuestión de humildad. Haciendo la claridad que no era tu caso. O sea. Pero digo en plural porque estamos todos en lo mismo. Si fuéramos un órgano respetable, yo creo que la ciudadanía iba a aceptar esa cantidad de beneficios, porque vas a decir, caramba, este señor, esta señora realmente me representa y está peleando por mí, está legislando, está haciendo de contralor con lo que hace el Ejecutivo, pero no ha sido así, Héctor, a lo largo de los años. Por eso yo creo que tenés toda la razón y me parece que de una manera rápida, nosotros mismos, sin reformar la Constitución, podemos empezar a cambiar eso, porque existe un corporativismo donde cada vez que surge esto de la pérdida de investidura, el tema de la pérdida de fueros, hay cosas lógicas que te dice un simple análisis, que si un diputado o un senador está envuelto en un caso relacionado con un hecho punible, si ese hecho punible tiene ese nombre, evidentemente no tiene nada que ver con su ejercicio como legislador, porque el legislador en ningún caso, a mí se me ocurre una posibilidad de que haga algo que pueda caer dentro del ámbito del hecho punible. E incluso hay muchos legisladores, que es la mayoría de los casos, que tienen casos judiciales previos. A la elección. Entonces, ¿por qué van a estar protegidos por los fueros si esos casos son previos? O incluso, si fueran durante el ejercicio, si son hechos punibles que entran dentro del ámbito del Código Penal, ¿por qué van a tener que tener fueros? O sea, ¿por qué se le tiene que no quitar el fuero, verdad? Por eso no tiene Entonces, nada ¿es una que interpretación errónea o una interpretación abusiva de lo que dice? Es una interpretación corporativista. Corporativista, porque el fuero en realidad, en la explicación concreta, no es para es para el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de un diputado o de un senador. El fuero le protege para que un diputado como vos, por ejemplo, pueda hacer una investigación, pueda hacer una denuncia. Sí. En ese tipo de casos el fuero te protege. No te protege a vos si cometiste un hecho y por ese hecho te tienen que desaforar. No tiene, por eso te digo que es, como vos decís también, es un abuso, es una posición donde por lo general, yo por la experiencia que llevo en estos años, muchos legisladores cuando asumen el cargo, cuando juran, creen que se convierten en una casta superior y que tienen más derechos que los demás. Impresionante. Y eso no tiene por qué ser así. Uno tiene que someterse por igual. Al contrario, yo creo que la responsabilidad de un legislador que ha cometido algún tipo de hecho punible mientras tiene el cargo tendría que ser mucho más grave y tendría que recibir penas mayores justamente por estar abusando de la confianza del electorado. Recordemos que cada uno de nosotros... Debería ser agravante. Su cargo... Claro que debería ser agravante, no al revés de darle la posibilidad. Incluso vos te das cuenta que en la Constitución dice que aunque sea un hecho punible de un accidente, por ejemplo, de tránsito, tiene derecho a ir en su casa y quedarse en su casa y ahí esperar. A mí me parece injusto. No, me parece que es incorrecto incluso. Tiene que irse a la comisaría igual que cualquier otro ciudadano. Es un tema lindo para volver a analizar con mayor profundidad una vez que se pasen estas elecciones, ¿verdad? ¿El fuero hasta dónde alcanza? ¿Cuál es la interpretación correcta? Porque vos me estás hablando de protección corporativista. ¿Por qué ni un juez, por qué ni un fiscal se atreve a imputar y pedir presión directamente sin tener que pedir el desafuero? ¿Por qué ni un juez ordena directamente? Y eso ya nos lleva a algo más complejo, mi querido Héctor, porque ahí nos vamos al tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados y al Consejo de la Magistratura. El jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene representación del Parlamento
no del Parlamento, porque acá hay Congreso, no hay Parlamento, Sí. de una proporción exagerada. Yo creo que la política no tendría que juntarse. Parte de lo que alguna vez debería ser la reforma constitucional tiene que ser que el jurado de enjuiciamiento de magistrados no tenga ningún político integrando. En todo caso, que sean sus pares los que les juzguen, pero no políticos, que son los que salen de las dos cámaras. Por eso todo el tema de las escuchas, del tráfico de influencia, o sea, está ensuciando la política lo que es la administración de justicia. Hay que esperar una constituyente para cambiar las reglas, para cambiar la actual sensación de que los legisladores, al menos algunos de ellos, o muchos de ellos, pertenecen a una casta superior que no está al alcance de la ley, o se puede dar con cambios políticos y de pensamiento inmediatos o con jueces y fiscales valientes? Mira, yo creo que a mí la respuesta que me gustaría sería decirte no hace falta una reforma y tenemos que hacer una conciencia social, una especie de análisis de todos los partidos políticos y de los grupos y de juntarnos y de decir que a partir de ahora nos vamos a tolerar y mejorar desde adentro, pero hasta me suena una utopía, una ingenuidad. Por lo tanto, a pesar de que te decía que yo le temo a una reforma constitucional, aparte por el costo que va a tener, me parece que la única salida es hacerlo a través de una reforma constitucional, porque si tiene que salir a nivel de la voluntad de los propios legisladores y políticos, no se va a llegar a ese punto. Diputado Hugo Rubín, muchísimas gracias. Te agradezco, Héctor, a vos y a la audiencia mis respetos. Suerte en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. A la vuelta del corte vamos a analizar la situación que tiene que ver, dos aristas que tiene que ver, y lo vamos a seguir tocando, el tema de abusos de menores, niñas embarazadas nuevamente, casos de niñas embarazadas, pero también el caso que tiene que ver con la explotación sexual descubierta en la Argentina de niños, adolescentes, jóvenes, menores de edad que estaban formándose para ser jugadores de primera en dos clubes muy grandes, el Independiente y el River Plate. En nuestro caso, se controla, hay una prevención, alguien audita la situación de estos chicos en Paraguay que están también bajo una especie de sistema de pensión o de pensionado. A la vuelta del corte hablamos de ese tema. Nos acompaña la doctora Teresa Martínez, que obviamente es una de las personas que está luchando a brazo partido y con mucha valentía contra un crimen que es un crimen transnacional, que es un crimen aberrante, que es un crimen que debería tener las penas más altas posibles, cuál es la trata y explotación de personas en todo, laboral, sexual. Y ella nos acompaña hoy porque hoy queremos hablar con ella, primero hablando de esto que está ocurriendo en la Argentina, que es una noticia internacional, es todo un escándalo en la Argentina, cuál es el descubrimiento de una red de explotadores sexuales que abusaban sexualmente de menores, adolescentes, chicos que jugaban en las inferiores del Club Independiente de Avellaneda, uno de los clubes de mayor historia en el mundo. Y también otro caso que surgió días después, cuál era el posible o el supuesto abuso sexual en dos menores años atrás que jugaban también para el Club River Plate en este caso, pero que también estaban pensionados. En nuestro caso, siempre se dieron muchos casos y suelen darse de gente vinculada al fútbol en clubes de cualquier tipo de nivel que están de repente acusados o condenados incluso por abusos sexuales en niños. Ahora bien, ante esta experiencia en Argentina, en el Paraguay hay políticas de prevención, se controla, se vigila, se aborda la situación de niños, adolescentes, que son traídos del interior y dejados prácticamente en muchos casos a su suerte o al amparo de no sé qué tipo de cuidados. Eso queremos trasladar, esa pregunta le queremos trasladar a la doctora Teresa Martínez. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, buenas tardes a ti y a tu teleaudiencia.
Bien, todo esto surge con la detección del caso nuestro que en su oportunidad causó mucha gracia entre los periodistas deportivos de la Argentina, ¿verdad? Porque se tomó como una pelea de parejas el caso que se destapó luego como una situación de explotación sexual, el caso del Club Rubio Ñu De Luque. de Luque, ¿verdad? Justamente nosotros en la unidad de trata tenemos abiertas investigaciones sobre una situación de explotación de distintos jóvenes, no sexual precisamente, pero sí. Espera, hace ruido mi micrófono un ratito, disculpa. El tuyo, dame un ratito. Pero además comenzamos bien. Raramente no fallé. Mami, ven a abuso sexual en el fútbol, pone, por favor, ¿sí? Elida. No, porque ella, te digo, porque ella misma dijo, a ver, ¿cómo se? Tutelar, o sea, ¿quién cuida los derechos de los niños en el fútbol o algo así? Por favor. Pues tiene que ser con el fútbol, mami, por favor, ¿sí? Por eso la doctora pues dijo, puede ser, está bien. Dale, mami, poneme. Visto que estuviste poniendo muchas cosas. Pusiste varios títulos, ¿está bien eso? Ah, mi ojito. Me molesta mi ojito. Le trato bien a Elida, porque como es poderosa, me puede mandar preso en cualquier momento, entonces le trato bien. Ya no le reto más como antes. Antes le retaba, pero después mejor no, dije, me aconsejaron. Yo creo que ya me mandó a amenazar. Elida me mandó a amenazar. ¿En serio? Y ¿viste lo que me dice? Yo no amenazo. O sea, ¿qué hace? Loca. Dios mío, Dios mío. Dale, ahora sí. Pero ¿cómo hacemos desde... Desde cero. Dale. Rápido, sí. En la Argentina hoy día hay un verdadero escándalo producto de una investigación de la justicia de ese país contra una red de abusadores sexuales que utilizaban y explotaban sexualmente, abusaban sexualmente de jóvenes, algunos adolescentes muy chicos que jugaban para las inferiores, por un lado, del Club Independiente de Avellaneda y que vivían en calidad de pensionados en la pensión del club y en donde estarían involucradas personas directamente unidas al fútbol de una u otra manera y también individuos de otros sectores de la sociedad. Y también se investiga en el medio del escándalo una grave acusación de que dos chicos que jugaban para el Club River Plate años atrás en las inferiores y que también estaban viviendo en la pensión, en este caso del Club River Plate, habían sido abusados sexualmente y que hubo toda una estructura para encubrir estos delitos. ¿Cuál es la situación en nuestro país, en Paraguay, con respecto a la situación de cientos, incluso cientos de adolescentes, jóvenes, menores de edad, que viven en las pensiones de los clubes de nuestro país, no solamente de primera, sino de los otros clubes, que son traídos a la capital, que son llevados por sus familias a estos clubes y dados prácticamente como una esperanza de ser el boleto de salida a una situación de pobreza. O también son entregados estos chicos a representantes de fútbol en que prácticamente pasan a convertirse en tutelares o que deberían convertirse en protectores de sus derechos, o prácticamente se habla de que que se trata de un sistema de trata de personas para explotación laboral también. Se habla de eso. Bueno, hay un sistema de protección, de prevención
se está hablando de ese tema. Para esto invitamos a la fiscal Teresa Martínez, una verdadera luchadora contra un crimen que es lastimosamente transnacional ya, y es fiscal delegada y es una verdadera héroe en lo que hace al combate contra la trata de personas, contra cualquier tipo de trata de personas. Doctora Teresa Martínez, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Con respecto a esta pregunta, nosotros tenemos un caso, ¿verdad?, que en su momento fue muy mediatizado también por los propios actores, el caso del Club Rubio Ñu, ¿verdad?, que no está distante del caso que está ahora procesándose en la Argentina, y que precisamente a raíz de la publicidad que tuvo este caso empezaron en varios países, en el caso paraguayo, en varios países empezaron a poner la mirada sobre esa situación que se da, según los propios periodistas, en casi toda la región, ¿verdad? Las situaciones de abuso de cualquier índole, pero más abuso sexual a que son sometidos los chicos, sobre todo en las inferiores, que están en los clubes como, digamos, a cargo totalmente del club, cuando no tienen un familiar detrás y que están viviendo a expensas del club, ¿verdad? Nosotros la situación que encontramos en Paraguay es la misma cosa, si bien es cierto, el Club Rubio Ñu de Luque es un club pequeño, es de las inferiores de la Unión de Fútbol del Interior, y tenía tal precariedad las propias instalaciones del club que no entendemos cómo le pueden permitir que en esas condiciones vivan allí personas menores de edad. ¿Cómo puede permitir la APF? La APF, acá hay un descontrol, dijiste si hay prevención, si hay... nosotros cuando tuvimos los primeros casos hace 5 años, ¿verdad?, tuvimos una reunión con el ministro de Deportes y se tomaron ciertas medidas con respecto a las escuelas de fútbol, que ciertas reglas para su registro, ¿verdad?, y después para programar los controles. La APF no tiene ningún control sobre los clubes y la forma en que se manejan con los menores de edad. Hablaste de lo siguiente, un verdadero descontrol. Un verdadero descontrol, que es lo que permite que estas cosas sucedan, ¿verdad? Porque si hubiese algún tipo de control, o si a la APF le interesara la suerte de estos futuros atletas o de estos niños soñadores que quieren jugar al fútbol y que sueñan con ser un gran jugador de fútbol y formar parte de la selección paraguaya, tendrían alguna regulación sobre esto. O sea, me está diciendo que la APF... Hay la ley de deportes. Pero la APF en sí no tiene ningún tipo de programa, no tiene ningún tipo de sistema de fiscalización aleatoria. Solamente el fichaje. Solamente fichaje. Y cuando uno le pide informes sobre los fichajes, justamente, o cuando hay conflictos sobre la liberación de estas fichas para que un chico pueda ir a otro lugar y no tenga que pagarle al club determinada suma de dinero que les exigen, ¿verdad? Dicen, no nos declaramos competentes porque es fútbol del interior, nosotros no tenemos competencia, solo fútbol profesional. Y según la FIFA, ¿verdad?, se considera futbolista amateur aquel que no tiene contrato. Sabemos que ningún niño o adolescente puede contratar antes de los 18 años. Entonces, todos deben ser considerados amateur. Según la FIFA, un jugador amateur está ligado a un club solo mientras dura la temporada del fútbol. Termina esa temporada, tiene que quedar libre, a no ser que le vuelvan a contratar inmediatamente. Sí. Eso no se da acá, nadie controla eso. Tampoco hay ciertos tribunales que faltan para que juzguen eso en la APF. Según las reglamentaciones de la FIFA, tiene que haber un tribunal que dirima los conflictos, ¿verdad? Y no hay, tienen que ir a la instancia laboral, incluso los adultos. Y si ni eso controlan, podemos hablar de un control de la situación de las pensiones. Menos hay control de eso. Nosotros por eso nos hemos reunido desde el Ministerio Público con la Secretaría de la Niñez, que tiene el control de los hogares de guarda, que deben registrarse en la Secretaría de la Niñez, pero estos clubes están solapados como un ente
de carácter social, ¿verdad? Sin fines de lucro, tienen su propio estatuto y por supuesto no se registran como hogares de guarda. Por ley, los clubes deben registrar los lugares donde tienen a jóvenes en formación en carácter de pensión, lo tienen que registrar como hogar de guarda. Claro, tendría que tener un registro como un hogar de guarda porque van a tener a menores de edad en ese lugar. ¿Y no existe tal cosa? No existe tal cosa. Ningún registro, ¿verdad? Entonces, es una o sea, situación... yo puedo considerar, doctora Teresa Martínez, entonces, que salvo los clubes más grandes, que ni sé tan bien, el resto de los clubes le tienen a chicos prácticamente en galpones. ¿Qué yo puedo pensar? ¿En qué situación le tienen a cientos de chicos? Y bueno, y si estos chicos estaban así, en el lugar que se intervino, y todos se rajan las vestiduras porque uno acusa a un dirigente de fútbol de una situación así, que es objetivamente probado, ¿verdad? Todos pudieron ver porque ellos mismos mediatizaron su situación, ¿verdad? No fue algo que nosotros expusimos al público. Es evidente que nadie controla nada, por eso estos pueden actuar así. Se les llama gerente de club, ¿verdad? Hay contratos que dicen que son gerentes de club. Actúa como si fuera el dueño del club, se presenta a sí mismo como presidente del club, pero cuando vienen los reclamos legales, dice, no hay ningún documento que diga que él es el presidente del club. Y saca la liga de inferiores, saca una resolución diciendo que no es presidente del club, sanciona al club. Se abroquela, se están apañando entre ellos. Es una vergüenza. Estamos hablando del caso de abuso. Estamos hablando de abuso, de explotación sexual, porque los chicos hablaron de situaciones de actos sexuales que tenían que hacer en público, que ofrecen también sus servicios a otras personas, o sea, un montón de situaciones que realmente son de explotación. ¿Me permite? Y que uno no puede pensar que esas cosas como pornografía y todo lo demás sean exhibidas en un club deportivo a personas menores de edad. Doctora, me permite que usted se maneja con pruebas. ¿Usted cree que casos como el de Rubio Ñu se podrían dar o se estarían dando? Ante el descontrol uno puede pensar que sí. Claro que sí. Si todos hablan de una práctica habitual en el fútbol, imagínense, son jóvenes, niños, que tanto como sus padres sueñan que esa va a ser una, lo dijo bien al iniciar el programa, una salida de su situación, ¿verdad?, de extrema pobreza en algunos casos y otros, el sueño de ser un gran futbolista. Nuestro país es el deporte de mayor consumo, de mayor público es el fútbol. Todos los niños lo único que quieren es una pelota. Estamos nosotros ante situaciones no solo de quebrantamiento de un deporte tan noble como el fútbol, a lo que los padres muchas veces recurren para que sus hijos no caigan en la droga, dicen siempre tienen que practicar un deporte para que no tenga malas juntas, te dicen, o sea, un montón de cosas que uno ve en el deporte como saludable para los chicos. Imagínense, los que no tienen recursos para ir y pagar una escuela de fútbol o asociarse a uno de los clubes grandes, ¿verdad? Va al club del barrio, ¿verdad? Claro, entonces, y ahí están expuestos los niños a todas esas situaciones. Por eso es que se requiere que haya una regulación definitiva sobre este tema. Es gravísimo se controle esto. Es gravísimo lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que hay un descontrol, me estás diciendo que no hay regulación. Puedo entonces yo presuponer, en lo mal pensado que hay, es que muchos chicos, menores, adolescentes, algunos casi niños, por necesidad de sus familias, por el sueño de sus familias, hoy están explotados en diferentes zonas del país a un régimen de explotación, para comenzar laboral, para continuar incluso sexual. Yo puedo pensar eso, puedo pensar que hay muchos más casos como el de Rubio Ñu. Claro que se puede pensar, y ahí tenemos que no es solamente en Paraguay que esto está ocurriendo, ¿verdad? Si en países que tienen una infraestructura mayor en el fútbol, con clubes grandes como el que estuvieron señalando, ocurre. Imagínense lo que es en los clubes que no tienen ningún tipo de control, ¿verdad? La APF debería tomar en serio esta película y debería pensar, ¿verdad?, en los niños de este país.
La APF debería de sensibilizarse y tener una responsabilidad social, no solo pensar en el fútbol como un negocio, ¿verdad? Porque eso es lo que destroza este deporte, pensar en esto como un negocio. Tiene que pensar en los niños de este país. El fútbol puede hacer mucho bien, pero mucho bien con nuestros niños. Disculpame, la APF hoy día podría estar con su omisión permitiendo que muchos chicos estén siendo sometidos a vejámenes, a explotación. Claro que sí. Yo sobre todo soy una de las sostenedoras de los delitos de omisión, ¿verdad? Sí. Y tuvimos un caso concreto con el director de la cárcel de Tacumbú, ¿verdad? Que fue condenado por omisión en el caso de pornografía. Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Cuando los directivos de algo no toman las medidas para evitar un resultado, ¿verdad? Si bien no están obligados como un director penitenciario o una autoridad, porque la APF no forma parte del circuito de autoridades, es una entidad civil, sí tendría que regular y controlar lo de sus clubes federados. Porque todos los clubes que forman parte de la APF están federados, sí, y deben regirse por las reglas de la APF, ¿verdad? Pero ellos solamente se encargan de controlar el fichaje. Le importa, ¿verdad?, lo económico, no la situación del chico. Es lo que uno se ve obligada a pensar, porque sobre todo cuando se interviene y se les solicita, se les convoca para que den información a los efectos de esclarecer los hechos, ellos dicen, nosotros no tenemos competencia. Discúlpame la infidencia, ¿vos estás investigando otros casos parecidos? Sí, varios casos. En silencio no, porque no se pueden dar a conocer, pero ¿me confirmás que hay más casos? Hay más casos. De este tipo. Claro que sí. ¿No solamente en el Rubio? No solo en el Rubio, hay más casos. La doctora Teresa Martínez, no lo dije yo, lo dijo ella. Hay más casos de explotación de niños, adolescentes, menores de edad, que por necesidad, por un sueño de alcanzar, de sacarle a su familia de la pobreza, son expuestos y ahora mismo están siendo expuestos a cualquier tipo de abuso. Lo dijo la fiscal delegada del combate y lucha a la trata de personas, no lo dijo este humilde periodistucho y abogado. Al que le vaya el sayo, que se lo ponga. A la vuelta del corte hablamos de una nueva unidad creada en el Ministerio Público. Recientemente fue creada una nueva unidad en el Ministerio Público, la unidad especializada en violencia intrafamiliar, el delito que hoy día está en el top del ranking de delitos más denunciados en nuestro país. Nos acompaña quien es la principal referente de esta nueva unidad, la doctora Liliana Sayas. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una nueva unidad que está integrada por varios agentes fiscales y que va a tener alcance nacional esta unidad. ¿Cuáles son las características de la misma, doctora? Bueno, a partir del 24 de este mes va a entrar en vigencia la unidad especializada de lucha contra la violencia intrafamiliar. Un equipo de trabajo, estamos 3 fiscales y bajo la supervisión de la fiscal adjunta, la doctora Soledad Machuca. La jurisdicción que va a tener esta unidad especializada por el momento solo va a tener competencia de los hechos que ocurran en Asunción. Solamente Asunción. Asimismo, Pero, y solamente con respecto del hecho de violencia intrafamiliar. Claro, pero cuando hablamos de Asunción, estamos diciendo solamente Asunción, pero hay centenares de casos en Asunción. No, y un gran número de habitantes. Actualmente estamos hablando del trabajo que realizan toda la sede 1 y las fiscalías barriales. Estadísticamente, ¿te acordás cuántos casos tiene o maneja de violencia intrafamiliar en total la unidad 1 y las sedes barriales en Asunción? Bueno, en Asunción las últimas estadísticas que llegaron a mi conocimiento tenían que ver en los meses de enero hasta principios de marzo, ya alcanzaban casi 600 denuncias de violencia intrafamiliar. Entre enero
Febrero y principios de marzo. Enero, febrero y principios de marzo. 600 denuncias de violencia intrafamiliar solamente en Asunción. Solamente en Asunción. Es un número muy alto, es por eso que se pensó, obviamente, la institución de contar con una unidad especializada. Claro, estamos hablando de Asunción, Sí. porque si es a nivel nacional, el dato estadístico es mucho más amplio. Y te puedo mencionar cómo cerramos el año 2017 en todo el territorio de la República, aproximadamente más de 13.500 denuncias de violencia intrafamiliar. De hecho, es un flagelo que afecta a nuestra sociedad, es una conducta penalmente relevante que está tipificada en nuestro Código Penal, y el Ministerio Público, abocado a muchos compromisos, tanto en el marco institucional como en mesas de trabajo de orden intersectorial, incluso a nivel internacional por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, obviamente comprometido con estos instrumentos, consideró necesaria la creación de una unidad especializada para responder a este tipo de hechos que obviamente la última etapa es la intervención del Ministerio Público, pero tendríamos que ver y analizar una serie de políticas preventivas que deben tomar las demás instituciones que tienen que ver con este tema, sobre todo la educación, que es principal para erradicar la violencia contra las mujeres, porque hablamos del 98% de víctimas mujeres. Si bien el penal del 229 y con la última modificación que tuvo en el año 2014, habla de el que cometiere la violencia física o psicológica en el ámbito intrafamiliar, en el marco de una relación con quien conviva o no. Eso es muy importante porque realmente antes los requisitos tenían que ser con violencia física únicamente, habitualmente era otro requisito, y convivencia. En cambio, queda comprobado para nosotros que el índice de riesgo más elevado que tienen las víctimas, las mujeres víctimas de violencia, es justamente cuando ellas dicen basta a la violencia y deciden terminar con la relación, deciden mudarse, salir o hacer eventualmente la denuncia. Y es cuando más riesgos corren de ser víctimas incluso hasta de un feminicidio. Claro, ahora, cuando me hablas de ese elemento de la convivencia, también hay que recordar lo siguiente: la violencia intrafamiliar no solamente aborda o se refiere a la dinámica de pareja, sino también a la dinámica de padre-hijo, hijo-padre. Sí, nietos, incluso a veces los abuelos, los abuelos, los que estén en el ámbito claro, de porque la gente convivencia. cree que solamente la violencia intrafamiliar, lo que marca la ley, se aplica a la relación de pareja, es mucho más amplia, por eso habla de violencia intrafamiliar. El tipo penal del 229, como te digo, es amplio, abarca pueden ser los hijos, los padres, pero resulta que las estadísticas refieren el alto porcentaje del 98% a las mujeres en su relación de pareja o habiendo terminado esa relación con un ex marido, ex novio, ex concubino. Doctora Liliana Saya, con usted debatimos muchísimo las modificaciones de las leyes, la modificación de la ley de prevención contra todo tipo de violencia. Muchas leyes debatimos con usted. ¿Usted está de acuerdo que debería comenzar a debatirse el tema de la famosa prisión preventiva para el indiciado por violencia intrafamiliar, que muchas veces la denuncia obedece a otro tipo de dinámicas, en un porcentaje que se presenta también, no tanto de víctima y victimario, sino otro tipo de dinámicas? ¿Debería analizarse el tema de la prisión preventiva? Bueno, la prisión preventiva tiene que ver con una medida cautelar cuya finalidad es garantizar el debido proceso. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes se sometan al proceso. Sí, doctora. Del mismo modo de que la persona investigada, el imputado, tenga garantías, ¿verdad?, con respecto al proceso, el Ministerio Público también tiene que tener la garantía de que va a culminar con el proceso. Entonces, el Código Procesal Penal determina ciertos presupuestos en su artículo 242 que, de darse conjuntamente, entonces es factible la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva, que obviamente no estamos hablando de una pena anticipada, sino del sometimiento del incoado al proceso penal.
¿por qué se aplica la prisión preventiva? Inclusive, independientemente del marco penal. Hoy sí se aplica, obviamente, porque hablamos de una expectativa de pena mínima de 1 año y máxima de 6 años privativa de libertad. Entonces hay un presupuesto procesal también que establece que en los hechos punibles donde estemos hablando de crímenes o de hechos que tengan que ver con un atentado a la integridad física, no se podrán otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, obviamente el juez tiene también su potestad de valorar si se dan o no los presupuestos del 242. Es así que nosotros la medida cautelar de prisión preventiva, cuando el marco penal era multa, ya también requeríamos en ese tiempo al juzgado penal. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos hechos son especialmente complejos. Vos me hablas de estadísticas que podrían decir que la víctima miente. Bueno, ese es el factor común que tenemos al investigar estos hechos. Uno siempre, en vez de investigar al supuesto agresor, investiga a la víctima. No, pero, doctora, pero las estadísticas son mínimas, doctora, en lo que hacen a denuncias falsas, que es lo que usted estaría mencionando. Doctora, me conoces personalmente con respecto a mi posición con respecto a este delito y el daño que está causando y que debe ser abordado social, educativamente y luego jurídicamente. ¿Sabes bien mi posición al respecto? Yo digo que hay ese tipo de casos que se dan ese tipo de casos también. Debemos dejar entonces en el juez que decida de acuerdo a cada caso, obviamente. Pero sin duda, ¿verdad? Por eso hay un juez de garantías que va a controlar que justamente el requerimiento del Ministerio Público esté debidamente fundado a lo que hace la medida cautelar de la prisión preventiva. Hablando de la otra medida cautelar, que también yo creo que debería ser analizada porque a veces no sirve, la orden de alejamiento. Nadie cumple la orden de alejamiento. Esa es una medida de protección en virtud de la ley 1600. Es una ley civil que lo que busca justamente es prevenir e interrumpir la violencia que está instalada en ese momento. Pero la mayoría de los casos el agresor sigue agrediendo por más orden de alejamiento que tenga. Porque falta un control, ¿verdad? De que en este caso le corresponde a la policía jurisdiccional o a la comisaría del lugar del hecho, ¿verdad? Un control que generalmente es aleatorio y obviamente hablamos de una policía y que hay que dotarle de recursos suficientes para que pueda hacer ese control efectivo. ¿Crees que debería haber, por último, te agradezco mucho, doctora, por último, ¿creerías que deberían darse juzgados especializados también? Sin duda alguna. Si hablamos de un ministerio público que está tomando y abocado a una investigación especializada de este tipo de hechos conforme estadísticas, ¿verdad? Que obviamente tienen que ver con toda la República, creo que la justicia finalmente va a estar completa si tenemos juzgados especializados que de la misma manera que el Ministerio Público investiga con perspectiva de género, de la misma manera juzguen con perspectivas de género los hechos de violencia intrafamiliar y todos los hechos en donde las víctimas sean las mujeres. Doctora, muchísimas gracias realmente, Liliana Sayas, en este debate, en este análisis. Hay que seguir debatiendo para encontrar, pero debemos comenzar por la educación, porque cuando intervienen ustedes, los agentes fiscales, cuando interviene la justicia, el daño ya ha sido cometido. Así es. Hay que ir antes, a la educación, a la niña enseñarle a protegerse, a la niña y al niño a enseñarle lo mismo. Educar en igualdad. Educar en igualdad. Eso es. Respeto, tolerancia, diálogo. Y la casa debe acompañar la educación escolar. Sí. Hoy no tenemos que tener temor de hablar de género, porque de hecho el país se comprometió desde el año 1988 con la Convención de CEDAW. Así que creo que tenemos que ser coherentes y consecuentes con los compromisos asumidos internacionalmente por el país. Doctora Liliana Sayas, muchísimas gracias por acompañar nuevamente una edición de Causa Justa. Por mi parte, aparte de la importancia de lo que señaló la doctora Liliana Sayas, lo que señaló el diputado Rubín, me quiero quedar con el mensaje de la doctora Teresa Martínez, porque es un mensaje claro y contundente. Hay un descontrol en la situación de cientos, tal vez miles de niños que hoy día están en escuelas y clubes de fútbol de todo el país. Y la propia doctora Teresa Martínez señalaba, ella no descarta e incluso está investigando más casos de explotación laboral y sexual puntualmente en el ámbito de este tipo de dinámicas. Chicos del interior que son o de situación de pobreza que son vistos como una especie de pasaje por sus familias para un mejor vivir y que son entregados prácticamente a adultos. Muchos de estos realmente los explotan. Y la APF
no está haciendo nada. Mensaje fuertísimo. Nos encontramos en una próxima edición de Causa Justa. Tengan ustedes una excelente noche.